podido cantar, porque ya hemos podido adorar, cerrar nuestros ojos, hemos podido orar, hemos podido presentarle a Dios nuestras peticiones, y este es el tiempo que Dios nos ha permitido para poder escuchar su palabra. Pero antes de escuchar su palabra, reciban un cordial saludo del pastor Josué Cancel y de Josué Cancel Jr., que el día de ayer se estuvieron comunicando con nosotros. Ellos en este momento están con el pastor de la iglesia, están en la convención que se está realizando en Puerto Rico. Entonces les mandaron un saludo fraternal, que los extrañan mucho, que esperan vernos pronto y que desde allá, desde Puerto Rico, están también adorando, exaltando el nombre de Dios, y que algún día nos permita también acompañarlos allá en ese país, en la convención. Amén. También reciban un saludo del pastor, que también los extraña, que estemos orando por él, por la labor, por la obra que está haciendo allá, para que lo seamos respaldando, y nosotros aquí seguimos gozándonos y seguimos alegrándonos en nuestro Dios. Amén. Y ahora sí, para la predicación de la palabra, les invito a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a estar leyendo el versículo 22 y 24. Juan, capítulo 6, versículo 22 y 24. Juan, capítulo 6, versículo 22 y 24. Y si no tienes su Biblia, aquí en pantalla va a estar apareciendo nuestro texto base para hoy. Y dice Juan, capítulo 6, versículo 22 al 24. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Verso 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y se fueron a Capernaum buscando ¿a quién? ¿Qué hizo la gente? Se fue a buscar a Jesús. Dios, en esta mañana nosotros hemos separado este tiempo para ti, Jesús. A pesar de tantas cosas las cuales tenemos pendientes por hacer, familiares, laborales, personales o demás, hoy hemos decidido sacar este tiempo para ti. Tu iglesia, juntos hemos venido a adorarte, a cantarte, y ahora te pedimos, Señor, que utilices esta predicación, Juan 6, 22 al 24, para hablarnos, para exhortarnos, para darnos la palabra que tanto necesitamos en esta mañana, Señor. Por eso sencilla y humildemente te pedimos que tú abras nuestro entendimiento, que podamos entender y comprender el mensaje, captar el mensaje que tú tienes para nosotros en esta mañana. Que no sea mi intelecto ni mi pensamiento, sino que seas tú a través mío, Señor, permitiéndome la facultad para hacerme entender y expresar el mensaje que tú tienes, Señor. Que este mensaje sea de bendición, que este mensaje llegue a nuestros corazones, que este mensaje llegue a nuestras mentes, bendito Salvador, y que juntos seamos comprendiendo lo que tú tienes para nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. El título de la predicación de esta mañana es: ¿a qué Jesús vienes a buscar? ¿A qué Jesús vienes a buscar? Esta semana, el jueves, fue día sin carro, ¿verdad? Gracias a Dios tengo la oportunidad de trabajar fuera de la ciudad. No podía movilizarme ni en carro ni en moto. Y resulta que cuando ya venía de regreso del municipio donde trabajo hacia acá, hacia Bogotá, yo venía con unos audífonos que me regaló mi esposa del Día del Padre.
Es decir, uso unos audífonos de alto valor para mí. Y me hice en la silla de atrás. Acostumbro siempre a hacerme atrás. Y en un mensaje, ella me envió un mensaje por WhatsApp, yo me coloqué el audífono izquierdo y me quité el audífono derecho. Y cuando estaba escuchando el mensaje, la flota tomó como un altibajo y se me cayó el audífono derecho. Y cuando cayó, rodó hacia adelante. Y entré en desesperación y hice las dos siguientes afirmaciones. Mi esposa me va a regañar. Seguido de ello, perdí algo importante para mí. Tenía al lado a una persona, un muchacho que estaba durmiendo y toda la flota estaba llena. Mientras iba avanzando, yo empecé a maquinar cómo iba a recuperar mi audífono, porque existía la posibilidad de que alguien se bajara antes de que yo me bajara y sin culpa lo pisara, o que simplemente no lo encontrara, porque si entraba al portal de la 80, para poder salir del portal de la 80 tenía que pagar un pasaje para salir y en ese momento no tenía efectivo. Pasaron esos kilómetros y a mí se me hicieron eternos. Así que lo que yo hice fue idear un plan para poderlo rescatar. En un momento a otro, cuando la flota tomó el altibajo, yo ligeramente subí el codo al compañero de al lado. El muchacho se despertó, pensó que yo iba a bajar y aproveché que tenía una silla diagonal mío y me pasé a la silla diagonal. Y apenas me bajé, me pasé a la silla, prendí la linterna de mi teléfono y empecé a buscarlo con el desfortunio que no lo encontré a la primera vez. Y si yo me hubiera dado por rendido, no hubiera encontrado mi audífono. Tuve la fortuna de que era una flota pequeña. Y en las flotas pequeñas, donde están las llantas, tienen como una especie de casita, por decirlo así, que no permitían que el audífono podía seguir. Y yo dije, punto a favor. Estábamos como unos 300 o 400 metros por llegar al portal. Y yo tomé la valentía y había un muchacho sentado al frente mío. Le dije, discúlpeme. Me arrodillé en la buseta, prendí la linterna y empecé a buscar, y en toda la baranda de la silla del frente estaba el audífono. No saben qué tranquilidad me llegó a mí en ese momento cuando lo encontré. Cogí un poquitico de alcohol, lo limpié y nuevamente a la orejita y dije, no se me vuelve a perder. Esa es una historia que mi esposa no sabe, no se la cuenten por favor. Y nosotros hacemos exactamente lo mismo cuando se nos pierde algo valioso, ¿verdad? Si es muy importante para nosotros, nuestra actitud no es sencillamente, se me perdió, sigamos con nuestra vida. Bueno, se perdió, pues ¿qué más puedo hacer? No, tal cual como me pasó a mí, nosotros comenzamos a buscar con muchísima intensidad aquello que se nos ha perdido. Y la palabra buscar, amada iglesia, significa hacer lo necesario para hallar a una persona o a una cosa. Es decir, buscar no significa prescindir o escatimar de cualquier esfuerzo para lograr o encontrar. No, significa no renunciar, significa persistir, significa hacer todo lo posible para poder encontrarlo. Y quiero establecer un principio en este momento de la predicación. Como hijos de Dios, nosotros debemos hacer lo necesario para buscar a Jesús. Ese es nuestro principio. Nosotros, como hijos de Dios, debemos hacer lo necesario para buscar y encontrar a Jesús. Y es que en la Biblia se nos cuenta la historia de Jesús. Y la historia de Jesús comienza en Génesis 3:15, cuando Dios nos lo promete como nuestro libertador. Después de ello, lo vemos en el Antiguo Testamento en varios versículos en los cuales Dios utiliza a los profetas para hablarnos de que vendría nuestro Salvador. Y cuando ya vemos y llegamos al Nuevo Testamento, los evangelios nos hablan acerca del nacimiento de Jesús. Después, poco nos cuentan acerca de su niñez.
Y en su nacimiento nos narran, creo que 2 veces acerca de Jesucristo como niño. Y ya cuando pasa como niño, tenemos un gran salto de la vida de Jesús a como hombre. Cuando se encuentra con Juan el Bautista para ser bautizado, y ese es el acto que nos da el inicio o el punto de partida del ministerio de Jesucristo. Y en Juan capítulo 6, Jesús ya nos había mostrado su ministerio y había hecho grandes milagros y grandes prodigios, como convertir el agua en vino en las bodas allí en Canaán. También el otro milagro que Jesús había hecho hasta ese momento fue que sanó al hijo del oficial del rey en Capernaum. También Jesucristo había sanado a un paralítico en Betesda, allí en Jerusalén, y alimentó a más de 5,000 personas en Tiberias, cerca del mar de Galilea. Y con estos hechos y acontecimientos históricos que Jesucristo ya había hecho, comenzamos y vemos Juan capítulo 6, versículo 2, el cual dice lo siguiente: y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Gran cantidad de personas de Galilea, amada iglesia, estaban comenzando a seguir a Jesucristo. Si fuera en la época de hoy, el Instagram de Jesucristo había pasado de 12 quizás a miles o a cientos de seguidores en un capítulo. Y la razón por la cual seguían a Jesucristo en ese momento lo dice Juan 6 capítulo 2. ¿Por qué lo seguían? Porque veían las señales que hacía en los enfermos. La razón por la cual las personas estaban siguiendo a Jesucristo era porque hacía señales con los enfermos, es decir, porque Jesucristo sanaba. Esa era la razón por la cual buscaban a Jesús. Por ende, esto conllevó a que muchísimas personas se reunieran y así Jesús les enseñara por muchísimo tiempo. Y pasado el tiempo de que muchas personas estaban ahí con Jesucristo, Él les estaba enseñando el sermón del monte y demás, Jesucristo tuvo una preocupación por ellos. Y esa preocupación la manifestó preguntándole a Felipe, a uno de sus discípulos, que dónde comprarían pan para darles de comer a todos. Y veamos este contexto histórico. Estaban en Galilea, cerca del mar, muy seguramente, extremadamente seguro, no había una panadería Gillo, ni las delicias del Bachué, ni ninguna panadería por ahí cerca. Por ende, cuando Jesús se preocupa y le pregunta a Felipe que dónde comprarían el pan, era una pregunta retórica. Y mientras Felipe contestaba, Andrés, el discípulo que le llevaba a las personas a Jesucristo, en esta ocasión llevó a un muchacho que quizás se había encontrado mientras quizás pasaba revista o miraba a cada una de las personas, y ese muchacho tenía 5 panes y 2 pececillos. Quizás la mamá de aquel muchacho era una mamá precavida. Una mamá como la que todos tuvimos o tenemos en este momento. Una mamá la cual pensó: mi hijo va a ir a escuchar a Jesucristo, eso le va a hacer muy bien para su vida, para su casa, quizás para su profesión. Voy a empacarle 5 panecillos y 2 peces para que meriende. Recordemos que en ese momento quizás ese era el único alimento que iba a tener aquel muchacho en todo el día. En la época de Jesús no se tenía la costumbre de comer de 3 a 5 veces al día como lo hacemos hoy, ¿cierto? Hoy los médicos nos recomiendan que por lo menos comamos 5 veces al día en porciones pequeñas. En ese momento de la historia, las personas podían comer solamente una vez al día. Y si comían 2 veces, eran sumamente privilegiados.
Entonces, cuando llega Jesús con Andrés, aquel que le trae las personas a Jesucristo, y aquel muchacho que ofreció sus 5 panes y sus 2 peces, Jesucristo les dijo a todos: siéntense, háganse bien, pónganse incómodos, tranquilos, no se preocupen. Y Jesús, dice la Biblia, que los hizo a todos sentar, que tomó los 5 panes y los 2 peces, dio gracias a Dios y comenzó a repartir entre sus discípulos. Y Jesucristo tomaba el pan y el pez, se lo pasaba al discípulo, y los discípulos se lo pasaban a la multitud. Y Jesús tomaba el pan y el pez, se lo pasaba a Felipe, Felipe se lo pasaba a Pedro, y Pedro a la multitud. Y Jesús lo hizo así una y otra vez. Y de un momento a otro se multiplicó la comida, pez tras pez, pan tras pan, hasta el punto de que todas las personas que estaban ahí con Jesucristo quedaran saciados. Qué bendición comer y que uno quede saciado, amén. Qué envidia para aquellos que pueden, qué bendición. Y mi pregunta es: ¿cuántas personas Jesucristo alimentó? Y la Biblia dice que fueron 5,000 hombres los que estaban ahí reunidos. Y el texto bíblico, la redacción, la manuscritura bíblica, generalmente nombraba solamente a los hombres. Pero con los hombres, seguramente por tradición, también estaban sus esposas. Es decir, si habían 5,000 hombres, habían también 5,000 mujeres, ¿cierto? Y por hacer un promedio, un hombre y una mujer casados tienen hijos. Hoy en día, de conformidad con la tasa de natalidad, los matrimonios tienen alrededor de 2 a 3 hijos, un promedio, ¿sí? Por ahora, hagamos para la cuenta, para el ejercicio de la predicación, vamos a presumir que cada esposo y esposa tenían 2 hijos. Entonces, habían 10,000 niños. Por tal motivo, con 5 panes y con 2 peces, Jesucristo alimentó 20,000 personas. 20,000 personas con tan solo 5 panes y 2 peces. Un milagro que quizás muchas veces yo me quedo corto para entender. Esos 5,000 hombres, 5,000 mujeres y 10,000 niños se habían reunido porque habían visto las señales de los enfermos, y ahora, además de haber visto, habían manifestado, habían experimentado, habían visto la materialización de un milagro de provisión. Ellos habían tocado con sus manos los panes y los peces, lo habían enviado a su boca, se habían comido esos panes y esos peces, y mejor aún, habían sido saciados. Y en ese momento, como les decía, no todas las personas tenían la capacidad económica para comprar, para comer y para ser saciado. Y adicional a que fueron saciados, la Biblia nos muestra y nos cuenta que de esos 5 panes y 2 peces comieron 20,000 y llenaron 12 cestas más de lo que había sobrado. Lo cual le daba a entender a las personas de que con ese milagro Dios era el Salvador prometido. Y nos encontramos ya con lo que dice Juan capítulo 6, versículo 14 y 15. Ahí más adelante. Aquellos hombres, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Aquellos hombres y mujeres entendieron el mensaje, ¿verdad? Fue súper claro para ellos. Ellos entendieron que Jesucristo era el profeta que habían prometido. No, iglesia. Jesucristo
no es el profeta que habían prometido. Jesucristo es el Salvador del mundo, prometido en Génesis 3:15. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? La multitud, a causa de ese milagro que Jesús había hecho, lo posicionó como un profeta. Y perdónenme la expresión, como un profeta más. Ellos vieron la señal de la multiplicación, pero no estaban entendiendo quién era Jesucristo. Pues Él no era un profeta, Él es el Salvador del mundo, que en ese momento de la historia estaba cumpliendo las profecías. Las personas asimilaron a Jesús como un profeta que hacía milagros, como un Eliseo, como un Elías, que sanaba y les daba de comer, mas no como el Salvador del mundo. Y por eso, de conformidad con el entendimiento que tenían aquellos hombres de quién era Jesús, lo querían coronar como un rey. Y Jesús se apartó de ellos hacia el monte. Y hoy en día, un concejal aquí en Bogotá queda electo más o menos con 10,000 a 12,000 votos. No tiene que sacar más votos. En ese momento eran 20,000 hombres y mujeres, los cuales, si querían, podrían ir a decirle al imperio de Roma que él era su rey. Y como sabían que Jesús hacía milagros y prodigios, lo iban a respaldar, costara lo que costara. Pero Jesucristo no vino a ser rey de Judá, vino a manifestarse y a cumplir la promesa como Salvador del mundo. Y Jesús no venía a ser rey del pueblo porque el pueblo les aceptaba por lo que Él les daba. Jesucristo es el rey de todas las personas que saben que Él es el Hijo de Dios. Y quizás nosotros, amada iglesia, a hoy o en días anteriores, estamos buscando a Jesucristo por lo que nos da. Y quizás nosotros, como aquellos hombres, hemos venido a la iglesia buscando al Jesucristo, aquel que me provee, porque es que necesito esa provisión. Y quizás nosotros hemos venido hoy con la intención de buscarlo, porque yo sé que como oro, Jesucristo me responde. Entonces hoy domingo necesito orar, porque necesito saciar una necesidad que tengo que satisfacer el día de mañana. Y quizás hemos puesto a Jesucristo como el rey de nuestra vida, porque nos ha sanado, porque nos ha provisto, porque nos ha dado, porque tenemos una familia, porque tenemos un trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la pregunta realmente es: hoy, ¿tú a qué Jesús vienes a buscar? ¿Al Jesús el cual has visto las señales, los prodigios, los milagros? ¿O al Jesús Salvador de tu vida, de tu casa o de tu familia? ¿A qué Jesús vienes a buscar? ¿Aquel Jesús que cuando no tienes nada en el bolsillo le oras, clamas y Él provee? ¿O al Jesús que dice: ten confianza en mí, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura? ¿A qué Jesús venimos a buscar? Aquel que va a calmar el corazón de mi esposa porque me peleé con ella esta mañana o el día de ayer y estamos en pelea, en conflicto. Aquel Jesús el cual puede calmar y tranquilizar el corazón de mi hijo, de mi hija, de mi familiar, porque tenemos un conflicto y es que me enoja y me enerva, pero como Jesús puede hacerlo, Él lo sana, Él lo calma y se va a arreglar mi solución, mi relación. O aquel Jesús que busca que primeramente tú seas conforme a su imagen, a su semejanza. Aquel Jesús el cual desea que tú y yo seamos santificados y actuemos con esa santidad. A que Jesús vienes a buscar, aquel que da cosas, o aquel que quiere que tu vida y la mía sean transformadas conforme a su voluntad. ¿A qué Jesús tú y yo venimos hoy a buscar? ¿Al mismo Jesús que buscaron aquellos 20,000? ¿O al Jesús Rey de Reyes y Señor de Señores? Y llegamos nuevamente a Juan capítulo 6 versículo 22.
con el contexto de que aquellos hombres estaban buscando a Jesús para que les saciara sus necesidades, con el contexto de que estaban buscando al profeta que habían prometido, con el contexto de que estaban buscando al dador de las dádivas por sus dádivas. Y de conformidad con eso, dice la Biblia que al día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Y cuando leemos el versículo, quizás no captamos realmente lo que quiere decir. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que la gente sabía que Jesús se había apartado al monte. Es decir, la multitud sabía que Jesús no estaba en ese lugar donde les había dado de comer. Y que donde estaban, allá a las orillas del mar de Galilea, había una sola barca. Es decir, en la noche todas las barcas se habían ido y solamente había quedado una barca. Y que en esa barca Jesús no había entrado. Es decir, que Jesucristo no se había ido en esa barca. Y que Jesús y que los discípulos tampoco estaban en esa barca. Tenían dos cosas claras la multitud: que Jesús no estaba en Galilea y que adicional no había utilizado la única barca que había para poder salir por medio del mar de Galilea. Versículo 23. Pero otras barcas habían arribado de Tiberías junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. ¿Qué quiere decir este versículo? Que pasado el tiempo, que corrida la mañana, llegaron de Tiberías, otras barcas a acompañar la única barca que estaba ahí en la orilla del mar de Galilea. Versículo 24. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, es decir, pasaron la primera hora de la mañana y pasó otra hora y otra hora y otra hora, y quizás algunos valientes, los de los 20,000, dijeron: venga, vamos al monte a ver si encontramos a Jesús. Y ellos regresaron y dijeron: no, Jesucristo no está aquí. ¿Qué hizo la gente? Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Las personas, iglesia, se levantaron buscando a Jesús porque tenían hambre, y no una hambre espiritual. No es que se levantaron ansiosos por escuchar la continuación del sermón del monte, el cual había Jesús dejado en pausa antes de que fueran a comer. Ya había pasado la noche, ya habían dormido, y al despertar ya su sistema digestivo había aplicado todo lo concerniente para la desmaterialización del pan y los peces y poder alimentarles y demás. Ya sus estómagos al amanecer estaban vacíos y tenían la necesidad de comer nuevamente hasta saciarse. Y ellos analizaron dónde podría estar Jesucristo, si solo había una barca y Jesús no había entrado en ella, pero no estaba ahí. Así que sin pensarlo, entraron a las barcas y arribaron a Capernaum buscando a Jesús. Buscando a Jesús. Y en el versículo 26 se nos muestra que la multitud encontró a Jesús. Y cuando encontraron a Jesucristo, Jesús les respondió y les dijo: de cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. De cierto os digo, que me buscáis,
no porque visteis las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y quiero hacer un ejemplo para poder explicar lo que Jesucristo les dijo a los hombres y a las mujeres que habían vuelto a buscarlo a Él. Y resulta que mi hermano mayor es el que mejor juega fútbol de los 3 hermanos que somos. Y mi hermano mayor muchas veces nos ha dicho: yo soy muy bueno jugando fútbol. Y nosotros con mi hermano menor varias veces hemos ido a verlo jugar en campeonatos de fútbol en el cual ha participado. Y con nuestros ojos hemos visto que mi hermano es un buen jugador. Con nuestros ojos hemos visto el talento que él tiene. Pero mi hermano menor y yo no creemos que él juegue mejor que nosotros. Aquellos hombres y aquellas mujeres vieron que Jesús sanaba enfermos. Adicional, ellos vieron que Jesucristo multiplicó el pan y los peces. Pero ellos no creyeron en esos señales y en esos prodigios, sino que estaban buscando a Jesús porque querían llenar nuevamente la barriguita. Nuestros hijos, nuestros bebés de la familia tienen un promedio de 2 años, año y medio y 2 años. Y ellos pronuncian su palabra favorita cuando tienen hambre: mami, ¿cierto? Y cuando tienen dicen mami, 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 mami. Y ya las mamás saben que es lo que están buscando. Generalmente a mi hijo le encantan las fresas. Y dice mami fresa, mami fresa. Y si se come una fresa, dice mami fresa, mi esposa le da la fresa y Joaquito se come la fresa. Y si queda saciado, no vuelve y dice mami. Pero si quiere más, que vuelve y dice mami. Busca a mi esposa y le dice mami, fresa. Mi esposa se la parte y vuelve y se la da. Y si quiere más fresa, viene de su cuarto a la cocina y le dice mami, quiero más fresa. Y mi esposa le da la fresa hasta que queda saciado. Va, juega con sus carros en su mesa, todo lo demás. Y mi esposa sigue en la cocina. Y cuando a Joaquín le vuelve y le da hambre, ¿qué hace Joaquín? Busca a mi esposa y le dice mami, fresa. ¿Qué estaban haciendo estos hombres y estas mujeres? Le estaban diciendo a Jesús: Jesús, pan. Jesús, peces. Jesús, hambre. Quiero ser saciado. Ellos querían un rey el cual les diera de comer, no un rey el cual realmente gobernara sus vidas. Ellos no querían a Jesús como el rey que gobernara, sino como el rey que les diera panes y peces un día, una vez al día. Ellos no querían a Jesús como rey para seguir sus órdenes, lo querían para que les diera pan y les diera peces, y les diera pan y les diera peces. Ellos no querían que Jesús fuera el rey para hacer la voluntad de Jesús, sino lo querían para que Jesús saciara las necesidades que ellos tenían. Por eso no lo buscaban por las señales que Jesucristo podía hacer, las cuales daban a entender que Jesús es el Salvador, sino porque querían y querían y querían pan y peces una y otra vez. Amada iglesia, ellos estaban buscando un Jesús que sacia las necesidades, más no un Jesús para hacer su voluntad. Y nosotros, iglesia,
iglesia, nosotros a qué Jesucristo venimos a buscar, a qué Jesucristo vienes tú y vengo yo a buscar hoy, a qué Jesucristo, al mismo Jesús de aquellos 5,000 hombres, al mismo Jesús el cual sacia nuestras necesidades cuando lo requerimos. Venimos buscando al mismo Jesús solamente para pedirle pan y peces para comer, un milagro en nuestra casa, un milagro en nuestra familia, un milagro en nuestro hogar. ¿Venimos por lo que Jesús nos da o venimos realmente a buscar a Jesús, el cual quiere ser el Rey y Señor de nuestras vidas? Porque si tú y yo estamos buscando a Jesús para hacer su voluntad, para vivir en santidad, para consagrarnos para Él, estamos buscando a Jesús de la manera correcta. Pero si venimos por los panes, pero si venimos por los peces, pero si venimos por lo que Él nos da, somos 20,000 y uno más que estamos buscando de la manera incorrecta a Jesucristo. Que tú y yo busquemos a Jesús para seguir su voluntad, para seguir sus pasos, para acercarnos a Él de la manera correcta. Que tú y yo busquemos a Jesús porque lo amamos, porque lo deseamos, porque nos encanta leer su palabra, porque nos encanta orar, porque queremos que Él tome el control de nuestra vida. Porque si Él dice sí, lo hacemos, y si dice no, no lo hacemos. Que realmente busquemos a Jesús, no porque necesitamos algo de Él, sino porque lo necesitamos a Él en nuestra vida. Porque lo necesitamos a Él en nuestra vida, iglesia. Jesucristo no es una parte de una ecuación o una fórmula matemática. Jesucristo no es algo adicional. A Jesucristo no se busca por eso. Porque si lo buscamos por eso, en nuestra vida habrá decepción, habrá tristeza y nos sentiremos desilusionados. Porque a Jesús no se le busca por lo que nos da. Y es que hemos tristemente vivido un evangelio en el cual nos han enseñado que busquemos a Dios porque nos da, pero difícilmente hemos vivido un evangelio real. Un evangelio en el que Dios es nuestro Dios. Porque pensamos que Dios es bueno cuando tenemos trabajo, pero decimos que Dios nos falló cuando nos quedamos sin trabajo. Cuando buscamos a Jesús de la manera incorrecta, decimos que Dios es bueno porque tenemos salud, porque tenemos vitalidad, pero decimos y creemos que Dios se olvidó de nosotros cuando estamos enfermos o cuando nuestros hijos en su salud no va bien. Estamos buscando de la manera incorrecta a Jesús cuando tenemos bien a nuestra familia, pero decimos que Dios nos falló cuando quizás partió un familiar querido y nos olvidamos de Él. Buscamos a Jesús de la manera incorrecta cuando estamos contentos y alegres porque nuestra comida está en abundancia, pero decimos que Jesús dejó de ser bueno cuando no hay nada para comer. Y nos olvidamos de Él. Estamos buscando a Jesús de la manera incorrecta cuando decimos que Él es bueno, cuando hay efectivo en nuestro bolsillo o cuando la cuenta bancaria está llena para pagar arriendo, servicios y demás. Pero dudamos de que Dios es bueno cuando ese dinero no está. Amada iglesia, si buscamos a Jesús de la manera correcta, Él es bueno en cualquier circunstancia de nuestra vida. Si nuestro estado de ánimo, si nuestra cantidad de fe, si nuestra paz, si nuestra tranquilidad depende de las señales como el pan y los peces del milagro, estás buscando y estoy buscando al Jesús equivocado.
debemos buscar a Jesús con el verdadero sentido del Evangelio. Debemos buscar a Jesús que cambia mi vida, no con lo que me da, sino con lo que Él es conmigo cada vez que me acerco. Y ya para finalizar, iglesia, debemos ser sumamente conscientes de que no debemos buscar a Jesús por las dádivas, sino que debemos buscar a Jesús por quien Él es. Iglesia, busquemos al Jesús que vino a salvarte del pecado y de la muerte. Que hoy estemos aquí buscando a Jesús para pedirle perdón porque no hicimos su voluntad esta semana. Busca a Jesús que dio la vida por ti para librarte del pecado. Que en los martes de oración y los domingos de la reunión general, nuestra actitud sea venir a decirle: Señor, por favor, santifícame, purifícame y lléname. Busca a Jesús para tu santificación, pues Él no desea que nosotros pequemos más. Busca a Jesús, al Padre Celestial, el cual anhela y desea tener una relación contigo. Busca a Jesús, el cual anhela y desea que tú ores, que tú leas, que tú busques una relación con Él. Busca a Jesús por quien realmente Él es. Busca a Jesús, el cual cambia tu vida, y cuando cambia tu vida lo conoces, y cuando lo conoces lo entiendes, y cuando lo entiendes comprendes que tú eres el factor del cambio de tu casa, de tu matrimonio, como padre, como hijo, porque te estás convirtiendo conforme a los preceptos que Jesús ha dicho que nosotros debemos tener. Busca a Jesús, quien cambia tu vida y quien cambia mi vida cuando nos sometemos a Él, a su voluntad, a sus decisiones, a sus designios. Busca a Jesús porque Jesús es bueno, independientemente de las circunstancias que estés pasando en tu vida. Y es hoy, amada iglesia, es hoy el día en el cual nosotros debemos hacer el compromiso de buscar a Jesús en abundancia y sin ella, en salud y en enfermedad, con dinero o sin dinero, con trabajo o sin trabajo, con la alacena llena o vacía. Es hora, amada iglesia, de buscar a Jesús, porque Él es nuestro Salvador y nuestro Señor, no por nada más. Por eso la pregunta es: tú hoy, ¿a qué Jesús viniste a buscar? Y tú esta semana, ¿a qué Jesús vas a buscar? Cerremos nuestros ojos, amada iglesia, y de ser posible inclina tu rostro en este momento. Y de conformidad con lo que Dios te habló en esta mañana, comienza a orar y a hablar con Él y a decirle: Jesús, yo te voy a buscar por, y que sean tus palabras, amada iglesia. Aprovechemos
estos minutos para que con nuestras palabras en nuestra oración le digamos: Señor, yo te voy a buscar por. Señor, en adelante yo te voy a buscar por. Señor, hoy, mañana, pasado mañana, esta semana yo te voy a buscar por. Que sean tus palabras, iglesia. Que sean tus palabras las cuales salen de conformidad con lo expresado en Juan 6, 20, 22 al 24. Señor, en esta hora, tu iglesia cristiana querida, con nuestros ojos cerrados y con nuestras manos levantadas al cielo, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Padre Celestial, porque muchas veces te hemos buscado como aquellos hombres y mujeres los cuales fueron hasta Capernaum para que tú les dieras más panes y más peces, Dios. Te pedimos perdón porque muchas veces te hemos dicho y te hemos buscado y hemos levantado una oración en la mañana, no porque estemos alegres de disfrutar tu presencia y tu compañía, sino porque en ese día necesitamos algo de ti, Señor. Hoy te pido perdón porque yo muchas veces busqué en la mañana, me levanté, me arrodillé y te dije: Señor, hoy necesito tu sabiduría, hoy necesito tu favor, hoy necesito tu presencia, hoy necesito algo de a ti, pero no me tomé el tiempo para agradecerte porque tenía un día nuevo para alabarte, para exaltarte y para glorificarte, Señor. Te pido perdón porque yo fui uno de aquellos 20,000 los cuales tú le diste pan y pez